La primera parte del libro procura analizar la confusión de la época. Y fíjense ustedes, en el caso de México tiene bastante sentido, porque cuando llega López Obrador, él entiende que hay un nuevo país, hay una nueva realidad, y por eso tiene que crear un nuevo partido político. Si realmente las realidades fueran las de siempre, habrían bastado los partidos políticos de siempre. Y en cambio, al haber una nueva realidad, tenía que confrontarla con algún artilugio, alguna herramienta política diferente. Y por eso se va a crear Morena. Esto es una cosa generalizada. Fíjense ustedes que el cambio de siglo con la elección de Hugo Chávez en el 98 de las elecciones, igual, él viene con una nueva formación política y no responde a los elementos clásicos. Contábamos ayer que la gran discusión política durante el siglo XX era el eje derecha-izquierda. Es decir, la diferencia entre el trabajo y el capital, entre el mundo de la empresa y el mundo de los trabajadores. Y que por tanto las desigualdades que funcionaban para articular la política eran las desigualdades de clase. En cambio, cuando hay un cambio en el siglo XX, hay una conciencia de que hay unas nuevas realidades, hay unas nuevas desigualdades que han entrado en la historia. Las desigualdades de género es absolutamente evidente desde el mayo del 68. Las mujeres irrumpen en la política y las mujeres son la mitad de la población mundial. También irrumpen en la historia los pueblos originarios, los pueblos indígenas, el zapatismo con el levantamiento. En el año 94 hay una reclamación que va a terminar tumbando a los gobiernos del PRI y del PAN con una reclamación, ¿no?, de los 500 años de opresión. De la misma manera también hay una reclamación creciente de la diversidad sexual. Hay reclamaciones brutales por la propia brutalidad del calentamiento global y el ecologismo, que también había empezado a operar en los años 60, 60, 70, irrumpe también como una realidad que va a cambiar toda nuestra manera de vivir, va a cambiar incluso nuestra antropología. Hoy es imposible pensar la política sin saber qué vamos a hacer ante el calentamiento global, porque va a cambiar incluso la geopolítica. Ahora les cuento. La confusión de la época creo que es un elemento central y por eso tuvo tanto éxito la película Matrix, ¿no? Una película donde uno tenía la sospecha de que el mundo no se correspondía con lo que realmente estaba pasando. Y por eso hay una petición en el libro de que seamos como Neo, el protagonista de Matrix, al final de la serie, en la primera película, porque en la tercera lo desintegran. Y no les invito a que ustedes hagan ese tipo de ejercicios. Pero al final de la primera, lo que hace es salirse de la realidad para verse desde fuera. Es decir, intenta extraerse de su condición personal para ver la realidad. Y cuando haces eso, te conviertes en un personaje mucho más libre. Cuando tú de repente te sales de la realidad y empiezas a hacer preguntas, empiezas a cuestionar prácticamente todo. Empiezas a cuestionar incluso las grandes certezas. Y esas grandes certezas las puedes reinventar desde otro lugar. Fíjese, por ejemplo, hay mucha gente que no quiere pertenecer a ninguna iglesia, no quiere pertenecer a ningún credo religioso, pero no quiere renunciar a la espiritualidad. Una de las cosas que ocurrieron también en los años 60 y 70 era que gente que se daba cuenta de que las iglesias, las diferentes iglesias, estaban muy alejadas de lo que realmente postulaban, abandonó a la iglesia y se quedó sin espiritualidad. Y eso es un agujero para nosotros mismos. Y por tanto, hay un elemento también de recuperar la idea de la espiritualidad sin necesidad de primeros motores inmóviles o de esos dioses que muchas veces nos presentan anquilosados y hay que bajarlos del pedestal para que realmente vuelvan a humanizarse. La idea de la confusión de la época para mí es muy importante porque nos establece un relato real de dónde estamos, un relato real de qué pasa con la economía, de qué pasa con el trabajo, de qué pasa con la espiritualidad, de qué pasa con las relaciones entre los hombres y mujeres, qué pasa con nuestra sexualidad, qué pasa con las relaciones con otros países, qué pasa con los inmigrantes, qué pasa con nuestro ocio, es decir, qué pasa con prácticamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Una vez dicho esto, en el libro hago un experimento que no se hace casi nunca en la ciencia política, que me dedicó tiempo, pero que me parece que es esencial, que es preguntarme acerca de la naturaleza humana. Ningún arquitecto se atrevería a diseñar un edificio sin preguntarse por la consistencia de los ladrillos, del acero, del hormigón.
En cambio nosotros hacemos análisis sobre los seres humanos sin preguntarnos cómo somos los seres humanos. Y eso creo que es un problema, porque quien dice que el ser humano es malo por naturaleza, que es lo que hace comúnmente la derecha, establece que como no somos fiables, como somos ángeles caídos, es una lectura religiosa, como se plantea que somos desobedientes a Dios, se plantea que no podemos ser personas confiables y por tanto no se tiene que permitir ningún tipo de libertad al ser humano porque la va a malbaratar. Esa concepción del ser humano como antropológicamente negativo, esa idea de Hobbes que el ser humano es un lobo para los otros seres humanos, se justifica políticamente en que al final no debiéramos ni siquiera votar, no debiéramos ni opinar, porque como somos malos por naturaleza, y frente a eso está otra opción demasiado optimista de Rousseau, que dice que el ser humano es bueno por naturaleza y que es la sociedad quien nos corrompe. Pero basta salir allá afuera para darnos cuenta de que el mundo está lleno, perdone la expresión, de hijueputas, ¿no? Ahí basta echar una ojeadita a lo que está pasando en Gaza para darnos cuenta de que esos seres humanos, mucha bondad y mucho respeto a los demás seres humanos, parece que no tienen. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Los seres humanos somos buenos por naturaleza? ¿Somos malos por naturaleza? Yo me fui a estudiar paleoantropología, cómo eran los primeros seres humanos, los primeros Homo sapiens. Me fui a estudiar incluso primatología, es decir, para intentar entender cómo eran los primates, los chimpancés o unos tipos de chimpancés que están 1 millón de años más cerca de nosotros. Hago referencia en el libro que les puede interesar a Frans de Waal. Frans de Waal murió hace un año escaso, era un primatólogo que pudo estudiar a los chimpancés en un estadio de semi-libertad, porque estudiar a los chimpancés cuando están sueltos es prácticamente imposible porque se mueven mucho. Pero hubo un zoológico en Holanda de 3 kilómetros y él pudo estudiarlos ahí. E hizo un libro muy bonito que se llama La política de los chimpancés. En ese libro él plantea que los chimpancés cubren todas las obras de Shakespeare. Los chimpancés tienen todos los comportamientos propios de los seres humanos, de la violencia, la ira, los celos, las agrupaciones para matar al jefe. Es decir, está prácticamente todo ahí. Y él también siguió estudiando eso y descubrió que hay un tipo de chimpancés que lo hemos descubierto hace relativamente poco, porque físicamente son igual que los chimpancés y solamente existen en la costa este del río Congo, en África. Y resulta que esos chimpancés tienen un par de diferencias con los chimpancés clásicos. Los chimpancés clásicos, el que manda es el macho alfa, y el macho alfa es el más bruto, es el que mata al anterior macho alfa. Y de alguna manera tiene una coalición de lugartenientes que le ayudan en mantener el orden en la manada. Él se beneficia sexualmente, no permite que ni siquiera sus lugartenientes tengan acceso al sexo y solamente cuando surge alguno joven más fuerte que él y lo vence, cambia las tornas. Por supuesto, cuando son más adultos hay muchas más hembras que machos porque los machos se matan entre ellos peleándose. En cambio, en los bonobos, que ya digo están 1 millón de años más cerca de nosotros, de los Homo sapiens, todos los conflictos los resuelven sexualmente. Todos. Tienen más de 200 contactos sexuales al día. No se asusten, porque no son 2 contactos sexuales como mandan los cánones, de estar ahí un ratillo, ¿no? Sino que son bastante rápidos. E incluye, eso sí, todo el Kama Sutra. Es decir, tienen besos, caricias, sodomizaciones, cunilingus, felatios, todo lo que quieran imaginar, ¿no? Hay ejemplos demostrados de que llega un bonobo con un racimo de plátanos y una bonoba le dice dame y el otro dice pues ya sabes, entonces ahí hay un intercambio. O hay un bonobo en una rama, quiere pasar el otro, le lanza un mordisco, pero el otro le hace unos cariñitos y dice bueno, entonces venga, pasa. La conclusión, fíjense ustedes, son 2 cosas interesantes. Una es que quien manda en las comunidades de bonobos no es el macho alfa, sino la hembra dominante. Y la hembra dominante lo es porque tiene autoridad, de manera que no sirve de nada matarla, asesinarla, porque quien la asesinara no ocupa inmediatamente su cargo como ocurre con los chimpancés. Y por tanto no la asesina nadie. Y al mismo tiempo, al solventar todos sus conflictos con sexo y no con violencia, cuando son adultos hay el mismo número de machos que de hembras. No es una mala proposición, ¿no? Y seguramente nosotros los seres humanos tenemos cosas de los chimpancés y tenemos cosas de los bonobos. Lo importante que planteo en el texto
es que los seres humanos tenemos un ángel y un demonio. Hemos llegado hasta aquí donde estamos ahora mismo cooperando y compitiendo a las dos cosas. Pero lo que está absolutamente demostrado desde los primeros organismos vivos, desde los protozoos, hemos creado la vida cooperando. Los seres humanos tenemos la parte blanca del ojo tan grande para podernos interpretar con la mirada, para podernos comunicar solamente con la mirada. Nosotros perdimos, no tenemos garras, no tenemos un cuello poderoso, no tenemos astas, no tenemos veneno, no tenemos alas. Somos unos animales bastante desvalidos, pero tenemos la palabra. Y gracias a la palabra podemos organizarnos. Y hemos llegado hasta aquí cooperando. No sé si saben ustedes que es un dato que cuando yo lo leí me quedé estremecido. Hubo un momento en donde en todo el planeta no había más de 130.000 Homo sapiens. 130.000. Es decir, que si hubiera habido algún depredador un poco más eficaz que nosotros, igualmente no estábamos aquí escuchando esta hermosa música militar. No se rían porque los militares son muy suyos, son muy suspicaces. Bueno, decía que hemos llegado hasta aquí cooperando y fíjense, uno de los problemas del mundo actual, del mundo neoliberal, es que nos quiere convertir a todos en empresarios de nosotros mismos. Es decir, que vivamos la vida como si fuéramos empresarios, donde invirtiéramos en nosotros mismos, donde si todos los demás estuvieran compitiendo con nosotros. Y fíjense que ese mundo se ha generalizado bastante. Ayer contaba que hace 30 años las películas de Hollywood eran de vampiros. Y las películas de vampiros son películas de unos seres diabólicos que te chupaban la sangre, que mucha gente lo emparentaba con el funcionamiento del sistema capitalista. Hoy las películas son de zombies, donde los zombies son el vecino de abajo, pobre por supuesto, que te va a morder y tienes derecho a destrozarlo porque es un peligro. No crean que es gratuito este paso de los vampiros a los zombies, porque los vampiros ocurre, no quiero ponerme académico, pero en los años 70 la gran idea que había en la ciencia política es que había una crisis de legitimidad de nuestros sistemas capitalistas, que estaban en cuestión el sistema capitalista. En cambio le dieron la vuelta y dijeron no, y se inventaron una palabra que ustedes la han escuchado 1000 veces, dijeron no, el problema no es de legitimidad, el problema es de gobernabilidad. No es que los líderes sean ilegítimos, sino que la gente está ingobernable. Y se inventaron una palabra que era hay un exceso de democracia. En el año 73, a partir de la guerra del Yom Kippur, la guerra árabe-israelí, la subida de los precios del petróleo y cuando vienen los neoliberales a organizar nuestras economías, ¿no? Bueno, les decía que el modelo neoliberal nos quiere individuales, nos quiere yo, lo quiero todo, lo quiero ahora. El modelo neoliberal se basa en que todo se ha convertido en una mercancía. Miren a su alrededor y díganme una sola cosa que no sea una mercancía. Menos a mí que vengo aquí por amor a la lectura, ¿no? Soy el único ejemplo de la no mercantilización. Bueno, aprender, vivir, beber, vestirnos. Algunos elementos que antes no estaban sometidos a la mercantilización hoy son mercancías. El trabajo comunitario, ayudar en los bosques, hacer las fiestas del pueblo, el sexo, la amistad, el deporte. El deporte hoy es una enorme mercancía, ¿no? Y por tanto en un mundo mercantilizado, si tú no tienes acceso al mercado, no entras. Y eso nos obliga a pelear a todos contra todos. Había un chiste, un gráfico, un monero en España, que había un tipo cargando un saco y le decía a un tipo, el inmigrante te quiere quitar tu trabajo de esclavo, ¿no? Es decir, ponían a pelear al penúltimo con el último. Y en esta idea de individualismo, en esta idea de no ver en los demás ningún aliado, sino en ver en los demás un enemigo, está nuestra condena. Y por eso me parecía muy importante detenerme a analizar la naturaleza humana. Hay una frase del general Perón que es muy cínica, donde decía Perón, el ser humano es bueno, pero si lo vigilas es mejor. Esa frase que es cínica, ¿no?, tiene detrás algo real. Y yo me acuerdo siendo pequeño, no entendía por qué en España la gente tiraba los papeles al suelo, tiraba las latas, escupía, tiraba las colillas al suelo. En cambio, si de repente te ibas fuera, no lo hacías. ¿Qué pasa? ¿Que de repente te cambiaba el ADN, te cambiaba la sangre? No.
sino que las normas de fuera te obligaban a comportarte decentemente. Tú sabías que era lo que no tenías que hacer, pero te faltaba esa presión social para ponerlo en marcha. Esa presión social, si la hacemos con multas, la sociedad es una basura. Si todas las cosas que son decentes solamente no las hacemos o las hacemos en virtud de que nos vayan a castigar, la sociedad se convierte en una cárcel. No, a mí no me interesaría ese tipo de sociedad. Pero tampoco es correcto una sociedad donde cada uno pueda hacer lo que le dé la gana. Hoy tenemos un problema y es que la gente progresista está entendiendo que es una sociedad decente y se está comportando decentemente. En cambio, los poderosos están intentando liberarse de cualquier tipo de responsabilidad. Los ricos no entienden cuando se les aplica la ley. No lo entienden. Les parece increíble que el expresidente Álvaro Uribe lo hayan condenado a 12 años de cárcel por fraude procesal y por comprar testigos. Y dice, pero si lo hemos hecho toda la vida, ¿por qué ahora nos castigan? ¿No? Bueno, pues porque ahora hay un gobierno de izquierdas en Colombia y porque la sociedad colombiana también ha cambiado. La idea de la naturaleza humana es que, y esto es muy importante, no podemos caer en la idea de que los seres humanos somos malos por naturaleza, porque eso implica aislarnos. Miren, en el libro utilizo mucho una novela que adora Paco Ignacio Taibo y que una vez me dijo alguien que había dos tipos de personas en el mundo, los que habían leído el Espartaco y los que no habían leído el Espartaco. El Espartaco es una novela espectacular. Yo cuando le recomiendo a mis alumnos un libro, me dicen, profe, ¿vale la película? Y siempre les cuento, mirad, había dos cabras en un prado pastando y una se estaba comiendo un rollo de película. Y llega otra cabra y le dice, ¿te gusta? Y le dice, sí, pero me gustó más el libro. Bueno, pues de alguna manera el libro es mejor que la película, pero la película en este caso también es buena. Sobre todo porque la película, fíjense ustedes, el guión lo elaboró Dalton Trumbo. Dalton Trumbo fue uno de los autores perseguidos en la caza de brujas de McCarthy. La caza de brujas de McCarthy era un senador norteamericano conservador que estaba desesperado porque llevaban 4 victorias seguidas los demócratas con Roosevelt y estaba desesperado y entonces empezaron una campaña viendo comunistas por todos lados. Tuvieron que pararlo porque al final era comunista hasta Jesucristo. Bueno, Jesucristo era el más comunista, pero bueno, era comunista hasta Juan Pablo II, ahí no hay dudas, ¿no? Ese no lo era, ¿no? Que el Señor lo tenga en su gloria. El caso es que McCarthy empezó a perseguir a todos los que estaban construyendo ideas alternativas y encarceló a una buena parte de los guionistas críticos. A uno de los que encarceló fue a Dalton Trumbo, que pudo por vez primera, gracias a Kirk Douglas, el actor, que era un tipo progresista y es el que exigió que aparecieran los títulos de crédito el nombre de Dalton Trumbo. Y por eso, fíjense ustedes, ahí terminó la caza de brujas. Otro de los que padeció la caza de brujas es el autor de Espartaco, Howard Fast. Howard Fast, que era un judío progresista, había reunido plata para construir un hospital en Francia, que era un viejo edificio para los republicanos españoles. ¿Cuántos vinieron a México? Gracias, México, por la recepción que hicieron ustedes a los republicanos españoles. Están escritos en la asamblea, en el Palacio de Congresos de aquí, en las Cortes de aquí. Escrito el nombre de los republicanos españoles y me llena de orgullo y de agradecimiento. Decía que le dijeron a Howard Fast que diera los nombres de la gente que había contribuido a poner plata para construir ese hospital y él se negó y lo metieron unos cuantos meses en la cárcel. Y en la cárcel fue donde él pensó el Espartaco. Hay 2 frases del Espartaco que quiero contarles porque tiene mucho que ver con el libro. Una de ellas es que Espartaco, saben ustedes que es el líder de los esclavos, que era un hijo y nieto de esclavos que estaban en la mina. Y uno no se explica cómo es posible que un hijo y nieto de esclavos se levantara y protagonizara el levantamiento más exitoso contra el ejército más poderoso de la época, ¿no? Hay una frase donde Espartaco dice a sus compañeros, dice, nos dijeron, gladiador, no seas nunca amigo de otro gladiador. Es decir, siempre intentaron que nunca hicieran amistad entre ellos, que siempre estuvieran enemistados, que nunca se juntaran. Es decir, que la trampa, la posibilidad que tenían los que tenían esclavos era que los esclavos nunca se juntaran. Una de las normas del mundo griego era que los esclavos no se podían vestir igual, porque si se vestían igual se daba uno cuenta de
la gran cantidad de esclavos que había, ¿no? Y por tanto lo que hacía falta era tenerlos peleados entre ellos para que luego se pudieran matar, en vez de pensar, ¿y por qué no les matamos a ellos? Y la segunda parte, que para mí es una de las partes importantes del libro, es cuando Espartaco, de repente, a él lo sacan de la mina porque se ponen de moda las peleas de gladiadores. Y las peleas de gladiadores tienen una alta siniestralidad laboral, ¿no? Caen bastantes. El caso es que van a buscar a galeras y a las minas a gente para morir en la arena. Y los llevan a la escuela de gladiadores de Léntulo para que aprendan un poquito y que den un poquito de espectáculo, ¿no? El caso es que van a la mina a buscar a Espartaco. Espartaco llega y está feliz, o relativamente feliz, porque vive mejor que en la mina. Puede pelear por su vida, le alimentan mejor, le golpean menos, tiene tiempo para pensar en cuando era joven y feliz. El problema, fíjense ustedes qué importante, es que llega a la escuela de gladiadores alguien que no tenía que haber llegado nunca, que es Craxio, un galo, que era un esclavo que se había levantado y en vez de crucificarlo como hacían con los esclavos, como se estaban levantando muchos, lo mandan a galeras para ganar un poquito de plata, con la idea de que nunca iban a salir de galeras. El problema es que como se ponen de moda las peleas de gladiadores, los sacan de galeras dando por cierto que van a morir en la arena. El caso es que cuando están en la escuela de gladiadores, Espartaco escucha a Craxio decir: una vez fuimos libres. ¿Libres? ¿Pero cómo es eso? Sí, fuimos libres. Pero ¿y los soldados? Vinieron a robarnos la libertad y los matamos. Pero vendrían más soldados, los matamos. Pero vendría una legión de Roma, la derrotamos. Y entonces Espartaco, nervioso, le dice: ¿y entonces qué hicisteis? Y le dice: pues que durante 3 meses vivimos libres en comuna, donde todo era de todos. Comuna viene de comunis. Lo contrario de comunis es inmunis. Inmunis, inmunidad es lo que no te afecta, y común es lo que te afecta. Espartaco, cuando escucha que una vez los esclavos pudieron ser libres, le hace la cabeza clic y empieza lo que yo llamo la progresión de la transformación. El dolor se convierte en conocimiento. El dolor ya no es solamente el látigo, sino que él sabe de dónde viene el látigo, porque sabe por vez primera que podía no haber látigo. Y cuando un ser humano sabe de dónde viene el dolor, cuando el dolor se convierte en conocimiento, empieza la tercera fase, que es la de la voluntad, la de querer acabar con el dolor. Doler saber querer. Y Espartaco quiere acabar con el dolor y empieza a darle vueltas y no sabe qué hacer y se da cuenta que solo no puede. Y una vez que están reunidos todos los gladiadores, les viene a decir: mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Y los gladiadores saben: todo lo hemos construido nosotros. Mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Nada es nuestro. Entonces, no tenemos nada más que perder en la revolución que las cadenas. Y convence al resto de los gladiadores. Doler, saber, querer, poder, es el momento político. Ha empoderado a los demás para que se conviertan en un sujeto de transformación. Y entonces al final transforman y se levantan y matan a los soldados y protagonizan uno de los elementos más grandiosos, donde en la referencia que tenemos, ahí aparece una de las primeras luchas de la emancipación que a todos nos emociona. Doler, saber, querer, poder y hacer. Si no nos duelen las cosas, nunca las vamos a querer cambiar. Por eso tenemos que luchar contra la indiferencia. La tercera parte del libro es cómo conocemos, que no me voy a detener, solamente quiero trasladarles que las palabras construyen realidad. Las palabras son performativas. ¿Qué significa esta expresión rara? Que las palabras construyen realidad, que la palabra fuego quema, que la palabra perro muerde, que la palabra inhumano te mata. En Colombia llamaban a la gente de calle, los llamaban desechables. La gente titulaba el periódico: hoy han desalojado del centro de Bogotá a 200 desechables. Imagínense si a un ser humano lo llamas desechable, ya está muerto. Como Franco llamaba a los republicanos la anti-España, como los nazis llamaban a los judíos un Menschen, o como hoy los judíos sionistas llaman a los palestinos animales para justificar asesinarles. Los dueños de las palabras son dueños de la realidad, y por eso una de las más revolucionarias tareas es recuperar el diccionario, compañeras y compañeros. El diccionario es
revolucionario, porque el diccionario nos dice cómo entenderlas. Miren, hay un diccionario hermosísimo de María Moliner, una mujer republicana, que ella sola construyó un diccionario que nunca se le valoró porque era mujer. Ahí establece que la palabra dignidad, en español, dignidad, tiene el mismo prefijo dec que decencia. Dignidad y decencia viene de la misma raíz. Ella define la dignidad como la condición de no dejarse humillar y de no humillar a los demás. Fíjese qué hermoso. Ser decente, ser digno, es no dejarte humillar, pero tampoco humillar a los demás. Es una idea que creo que es esencial, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, me contaba un profesor historiador venezolano que allá por la conquista, en una zona, había un cura de salmantino de Salamanca que estaba bautizando a los indios porque a Dios no le gustaba que se llamaran Chiquinquirá y Cuauhtémoc y bueno, con los nombres tradicionales indígenas, Atahualpa, etc. Entonces estaba bautizándolos: ya no te llamarás nunca más Chiquinquirá, te llamarás María; ya no te llamarás nunca más Atahualpa, te llamarás Pedro; ya no te llamarás nunca más Cuauhtémoc, te llamarás Miguel. Y como veía que los indios iban a comerse un puerco, un cerdo, porque les había dicho el cura que el bautizo era una fiesta, al ver aquello el cura les dijo: no, hoy es Viernes Santo y a Dios no le gusta que os comáis un marrano, un cerdo. Comeos un chihuire, que es un animal que allí se come mucho, y eso tradicionalmente lo coméis, y así no vais a ofender a Dios. Vale, padre. El cura se fue a sus menesteres y cuando vuelve ve que los malditos indios se están comiendo el puerco, se están comiendo el cerdo asado. Y entonces empieza a protestar, a gritar, y decir: ¿qué hacéis, impíos? Que esto estáis ofendiendo a Dios, esto no puede ser. Entonces uno de los indios le agarra al curita por el brazo y dice: tranquilo, padre, que antes de comérnoslo lo hemos bautizado como chihuire. Quien es dueño de las palabras es capaz de construir realidad. Y por eso creo que es muy relevante volver a recuperar el diccionario, No puede ser que maten a alguien y digan que es un daño colateral. ¿Cómo que un daño colateral? Es un asesinado, es un asesinado. Igual que si llamáramos por su nombre a lo que está ocurriendo en Gaza, en Palestina, no lo toleraríamos, ¿no? Están buscando eufemismos, están buscando palabras para no reconocer uno de los hechos más brutales que creo que a todos nos debiera cambiar nuestra manera de estar en el mundo. Que delante de nuestros ojos, en el mismo planeta, viéndolo en los informativos todos los días, estemos tolerando que asesinen a casi 100.000 personas, otros 150.000 heridos, que veamos que está habiendo un genocidio y no seamos capaces de hacer nada, ni siquiera de presionar a nuestros gobiernos para que hagan algo. Creo que es un fracaso de todos nosotros y nosotras como seres humanos. Después de Auschwitz, decía un escritor de la escuela de Frankfurt, un filósofo marxista también, decía: se puede escribir poesía después de Auschwitz, preguntándose en qué manera ese hecho tan brutal podía permitirnos seguir pensando en términos de belleza. Luego algún autor, como otro escritor como Paul Celan, le dijo: sí, es al revés. No tenemos que permitir que el mal que ellos desarrollan mate la belleza, porque la belleza nos pertenece como una parte indistinta de nuestra humanidad. Y son ellos los que abogan por la fealdad. Ellos son los que abogan por un mundo sin belleza y por tanto no tenemos que permitirles que nos lo hurten. Fíjense, entonces les decía, confusión de la época, cómo somos la naturaleza humana. Hemos llegado hasta aquí sobre todo cooperando. Cómo somos, es decir, cómo construimos el mundo con palabras, y tenemos la obligación de recuperar el diccionario. Porque, por ejemplo, si no tenemos, fíjense ustedes, López Obrador estuvo un sexenio hablando de neoliberalismo. Yo estoy convencido de que mucha gente todavía no sabe qué es eso. Y si no sabes lo que es el neoliberalismo, ¿qué haces? Le preguntaron una vez a un filósofo en España, a Miguel de Unamuno, un periodista, le dijo: ¿cree usted que existe Dios? Y le dijo: dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Porque a lo mejor le contesto y usted tiene en la cabeza otra cosa.
Es como si se sienta Claudia Sheinbaum y Claudio X González y firman un documento, vamos a profundizar en la democracia en México. Y Claudia se vuelve a sus tareas y decide poner un ingreso mínimo vital para todos los mexicanos y mexicanas, y Claudio X González decide bajarle los impuestos a los ricos. No dices, no, cabrones, no. Es decir, que si no tienes un consenso acerca de lo que significa la palabra democracia, tienes un profundo problema para saber qué estás desarrollando. La cuarta parte del libro es cómo nos organizamos. Y ahí me detengo en algo que no me puedo detener, pero les pido por favor que no lo echen en saco roto, porque es lo que tiene que ver con el Estado. Durante mucho tiempo la izquierda, yo soy una persona que se considera de izquierdas, con esto que les decía al comienzo, me considero de izquierdas en la medida en que entiendo que hoy una persona de izquierdas no lucha solamente contra las desigualdades de clase, sino que también lucha contra las desigualdades de raza, las desigualdades de género, contra todo tipo de discriminación que genere colectivos vulnerables. Les decía que es muy importante entender que la gran herramienta que tuvo el modelo neoliberal para aplicar sus ideas y para desmantelar las nuestras fue que se hizo con el aparato del Estado. Hay una progresión histórica muy importante. En el año 73 es la guerra del Yom Kippur, es la guerra árabe-israelí. Es la primera guerra entre los árabes y el mundo, entre el mundo árabe y los israelíes, que pierden los árabes y entonces cortan la producción de petróleo y se multiplica por 4 el precio del petróleo, lo cual genera una enorme inflación en todo el mundo y también mucho desempleo. Y por tanto, las políticas basadas en Keynes, que era un economista inglés, el keynesianismo, que era que el Estado intervenía en la economía, y sacaba de la economía elementos donde ya no teníamos que ir a buscarlos al mercado, sino que nos lo otorgaba el Estado. Si hay una sanidad pública, tú no tienes que ir al mercado a ver qué médico puedes comprar para tus hijos, sino que vas a un organismo de la sanidad pública para que atiendan a tu familia o a ti mismo. Si hay una educación pública, no tienes que ir al mercado a comprar un colegio, a comprar un preceptor, a comprar un maestro, una maestra, sino que es el sistema público el que te entrega ese conocimiento. Eso es el modelo keynesiano de intervención del Estado en la economía, que tiene en Europa la expresión de estados sociales y que aquí en América Latina se llamaba estados desarrollistas. El PRI durante mucho tiempo tuvo esa tarea. Pero fíjense qué interesante. En el año 73 es ese quiebre del modelo que había funcionado desde finales de la Segunda Guerra Mundial, desde el año 45. Y en el año 73 coincide la guerra del Yom Kippur, coincide también, fíjense ustedes qué terrible, un país, Chile, intenta buscar una alternativa a esa crisis del modelo capitalista, intenta buscar una salida por la izquierda y le dan un golpe de Estado. Y Nixon va a plantear esa idea terrible que dice antes, fíjense cómo dijeron, no, es que hubo un golpe de Estado porque es que había muchos problemas económicos. Antes de que ganase las elecciones Allende, ya hay documentos desclasificados en Chile de Nixon diciendo hay que impedir que este marxista gane las elecciones, porque no era un comunista de la Unión Soviética con ese aspecto siniestro, sino que era un médico con su traje, con su terno, elegante, educado. Le tuvieron que dar el golpe de Estado y entonces llamaron a los economistas chilenos que estaban estudiando con Milton Friedman en Chicago, los que se conocen como los Chicago Boys. Y esa gente son las que empezaron a aplicar el modelo neoliberal, con el apoyo del sistema. Fíjense ustedes, no sé si ustedes saben que no existe el Premio Nobel de Economía. El Premio Nobel de Economía nunca lo postuló Alfred Nobel. El Premio Nobel de Economía, o el llamado Premio Nobel de Economía, en realidad no se llama así, se llama Premio de Economía en honor a Alfred Nobel, instaurado por el Banco de Suecia en 1968, y lo instauraron para frenar a los políticos de izquierda como Olof Palme y compañía. A partir del año 73, durante una década, todos los premios Nobel eran a gente que estaban insistiendo en las políticas neoliberales. Abran las fronteras y verán cómo exportan más. Bajen los salarios a los trabajadores y verán cómo aumenta el empleo. Bajen los impuestos a los ricos y verán cómo recaudan más. Todo mentiras, pero eso sí, sancionadas por gente con traje y corbata. Cuando estábamos en las calles, en Madrid, en España, en el 15M, en el movimiento indignado, decíamos, nos mean y dicen que llueve.
Nos mean y dicen que llueve, porque nos estaban planteando economistas muy serios que asumiéramos determinadas políticas porque lo decían ellos que eran muy listos y el pueblo, como decía Hugo Chávez, los líderes de cumbre en cumbre y los pueblos de valle en valle. Ayer leí una cosa que me parecía de inteligencia artificial, que era a Fox diciendo: tengo que reconocer lo bien que lo hizo López Obrador subiendo el salario de los trabajadores. Yo nunca lo hice porque escuchaba a mis economistas que me decían que eso era un desastre. Qué pena haber escuchado a esa cuerda de pendejos. Claro, escuchar a Fox diciendo eso, dice, esto es inteligencia artificial. Esto es mentira. Esto no puede ser, ¿no? Pues sí, pues sí. Como dicen en Galicia, y aquí también, tarde piaste, pajarito, ¿no? Pero bueno, seguramente ahora que se va a reunir con Juan Pablo II a la diestra del Señor, bueno, pues se está acercando a la verdad para intentar encontrar cierto sosiego en su cabeza. Bueno, les decía que durante mucho tiempo nos empezaron a bombardear con una serie de ideas que eran meadas. ¿Qué es el modelo neoliberal que van a aplicar? Milton Friedman era el discípulo de Friedrich Hayek. Friedrich Hayek es el padre del modelo neoliberal, que si ustedes lo leen, no voy a decir que sea pendejo, pero tampoco es tan listo. Pues que también parece que perdone la expresión, pero parece que los ha cagado Zeus. No. Son gente, bueno, no son tontos, pero tampoco son gente que de repente digas, qué brillantez. No lo son. En cambio, lo que planteó Friedrich Hayek siempre era que lo importante no eran los estados nacionales, sino lo que él llamaba el imperium, el mercado mundial. Porque como bien vio Marx, ya en el siglo XIX, el capitalismo necesita expandirse globalmente. Es un sistema que es como una bicicleta. Si tú dejas de pedalear, te caes de la bicicleta. El sistema capitalista no puede frenar. Por eso hoy tenemos la gran contradicción real del sistema capitalista. El siglo pasado la contradicción era que la clase obrera consciente y organizada iba a terminar con la explotación. Eso era voluntarista, no era real, no era real, porque bastaba que mejorase el nivel de vida de los trabajadores para que empezaran a pensar de otra manera. Uno de los problemas que han tenido ustedes en México, igual que nosotros en España, es que los sectores populares son clase media aspiracionista. O sea, están ganando sueldos de miseria, pero no les digas que son clase trabajadora porque se ofenden. Se consideran clase media y dices, sí, tú eres clase media y Carlos Slim es solamente acomodado, ¿no? O sea, no. O sea, tú eres una clase trabajadora, lo que pasa es que hemos perdido de vista esa posibilidad de identificarnos con la clase trabajadora porque hemos comprado el relato de que podemos ascender en la escala social, ¿no? Todo el discurso de la meritocracia, que es una mentira. La meritocracia es que vienes meritocratizado de casa o no asciendes. Solamente en un momento social hubo realmente un ascenso, pero eso se cortó a partir de la crisis de 2008. Se cortó radicalmente, ¿no? Y por tanto, esa idea de meritocracia es una justificación para que estemos contentos. Es lo que decía Voltaire, que decía, Dios no existe, pero no se lo cuentes a mi criado, no me corte el cuello por la noche mientras duermo, ¿no? Es decir, son discursos que lo que hacen es aplicar algún tipo de relato para que la gente desigual no proteste por esa desigualdad. El modelo neoliberal, que ha sido la 4T y que todavía Claudia Sheinbaum sigue luchando contra ella, tiene 6 elementos que los analizo en el libro y que ustedes los han vivido y sufrido. El primero, la apertura de fronteras, los tratados de libre comercio, que permitían la libre circulación de capitales, bienes y servicios, pero no de personas solamente en la medida en que podían abaratar los costos de las grandes empresas. Nunca un inmigrante tenía grandes derechos, ¿no? Y eso se va estrechando y estrechando con el ejemplo ahora que tenemos máximo de Donald Trump maltratando a sus compatriotas. La apertura de fronteras era que los productos de los países más desarrollados, por tanto más subvencionados, con más desarrollo tecnológico, con mayor productividad y más baratos, entraban al sur destrozando las economías nacionales. El segundo elemento era la privatización de los bienes públicos. Y de repente había que privatizar el ferrocarril, la luz, la sanidad, la educación, la telefonía. Las 35 empresas más importantes de la bolsa en España, las 35 eran empresas públicas, que las malbarató el Partido Socialista y después el Partido Popular.
Porque uno de los problemas que tenemos del mundo actual es que la izquierda se ha comportado igual que la derecha. Les decía que en el año 73, que empieza el modelo neoliberal, es el golpe de Estado contra Salvador Allende. En el año 78 se nombra un papa anticomunista, a Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria. Un papa polaco que era donde había abierto una fisura en el bloque soviético. Porque en el 53 hubo un levantamiento en Berlín y lo aplastaron. En el 56 un levantamiento en Hungría, lo aplastaron. En el 68 un levantamiento en Checoslovaquia, lo aplastaron. Pero en el 80 hubo un levantamiento en Polonia con un líder sindical, Lech Walesa, en los astilleros de Gdansk, y no lo pudieron golpear porque ya estaba la debilidad del sistema soviético. Y de repente dicen, hay que colocar a un papa polaco para que ayude a Ronald Reagan en la cruzada anticomunista. Y no se engañen ustedes con eso. No ha habido nada que les haya dolido más a los sectores conservadores que la elección del Papa Francisco. El Papa Francisco para la derecha era el antipapa. En España decía la derecha, ese que se hace pasar por papa. Fíjense ustedes la dureza. Y no saben ustedes la pelea que ha habido para la elección de León XIV, de Richard Prevost, donde amenazó Richard Bannon, que era el jefe de campaña de Donald Trump, amenazó que si no salía un papa que le gustara a los norteamericanos, iba a haber un cisma, es decir, una separación de la Iglesia norteamericana de la Iglesia del Vaticano, de la Iglesia de Roma. Es decir, porque necesitaban controlar incluso nuestra espiritualidad. 73, golpe de Estado contra Salvador Allende. 78, elección de Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria. 79, elección de Margaret Thatcher, la dama de hierro. 80, elección de Helmut Kohl. 81, elección de Ronald Reagan. 82, elección de Felipe González y de Miguel de la Madrid. Es el giro del PRI, que el PRI se va a hacer neoliberal. El PRI va a abandonar una parte de su concepción estatista y va a empezar a poner el Estado al servicio de las empresas. Y por tanto, fíjense ustedes, comienza el llamado mundo neoliberal que les decía, tiene 6 características que todos ustedes han sufrido. La primera, la apertura de fronteras, que acabó con una buena parte de la agricultura mexicana, les introdujeron transgénicos de Monsanto, convirtieron el norte en maquiladora sin ningún tipo de valor añadido, etc. Segundo, privatización de las empresas públicas. Y todo eso que el Estado les suministraba a ustedes, tuvieron que empezar a ir a buscarlo al mercado. Tercer lugar, desregulación de la economía. Es decir, se desreguló todo lo que tenía atados a los bancos, tenía atados a las empresas. ¿Y qué significó eso? El FOBAPROA, por ejemplo. Tuvieron ustedes luego que venir a rescatar a los bancos con dinero de todas y de todos. El cuarto elemento era el vaciamiento fiscal del Estado. Es decir, empezó a funcionar la idea de que pagar impuestos era robar. Y por tanto el Estado empezó a no tener base fiscal. Y si el Estado no tiene base fiscal, ¿cómo pagas las cosas públicas? ¿Cómo pagas las infraestructuras? ¿Cómo pagas una educación pública, una sanidad pública? Y encima construyeron paraísos fiscales. Lo que les decía antes, nos han robado el diccionario. ¿Cómo que paraísos fiscales? Son guaridas fiscales de las alimañas. No son paraísos para ellos, pero son guaridas fiscales. Para que no pagasen impuestos. Y la última, que no es menor, es que el modelo neoliberal, y por eso les decía al principio que hace 20 años las películas eran de vampiros, donde el vampiro, aunque lo pintasen como una persona guapa que daban ganas de que te mordiera el cuello, en el fondo te chupaba la sangre. Y era muy relevante entender que ahora ya no son vampiros, ahora son zombies. Y hay todas las series de zombies, es matar a cualquiera. Y el zombie siempre es, pues, tu vecino. Hay una justificación de que el enemigo está en casa. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal, desde hace 40 años, va sembrando la idea de que tenemos que comportarnos de una manera egoísta, individual. Lo público no funciona. Ser solidario es de idiotas. La gente buena es que es tonta. El Estado no funciona. Son corruptos. Todos los políticos son iguales. Toda una serie de discursos que nos han ido calando, gente. Se nos han ido metiendo dentro. Hay una cosa, les decía antes, que hice un capítulo sobre la naturaleza humana y me fui a estudiar neurociencia. Y fíjense esto qué importante es. Esto es casi de lo más importante que les voy a decir. Los neurocientíficos han demostrado una cosa que había dicho Einstein. Einstein había dicho que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
Bueno, pues saben ustedes que ha descubierto la neurociencia que nosotros pensamos con arquitecturas neuronales. Las neuronas que tenemos en la cabeza, cuando entendemos algo, construyen una arquitectura. Y cuando está esa arquitectura construida, cuando entran nuevos datos de la realidad que chocan contra esa estructura, se rechazan. Y por eso la gente sigue pensando que había armas de destrucción masiva en Irak, porque tú has construido una arquitectura en tu cabeza de que había armas de destrucción masiva en Irak. Y que la izquierda es mala, lo que haya sido construcción. Y decían los neurobiólogos, que esto es lo más importante que quería contarles, dicen los neurobiólogos que es prácticamente imposible destruir una arquitectura neuronal. Y que por tanto lo que tienes que hacer es colocar al lado otra superior. Es decir, que si quieres convencer a alguien de algo, no tienes que llegar y decirle, tú eres un pendejo, porque no es la mejor manera de empezar una conversación. Sobre todo porque se cierra en banda. Se cierra en banda y ya no va a entenderte nada de lo que digas. En cambio, si tú entras y le dices, creo que entiendo por qué planteas esto, ya abre la puertecita. Y por esa puertecita, como en el caballo de Troya, entras y puedes empezar a construir esa arquitectura alternativa que pueda destrozar la anterior. Por tanto, fíjense que esto en términos políticos también nos obliga. Nos obliga a entender la circunstancia, a entender cómo se ha construido esa arquitectura y nos obliga a construir arquitecturas paralelas con inteligencia para que realmente sean eficaces. Y repito, no sirve de nada y por eso la vieja izquierda choca como la mosca contra el cristal y choca contra el cristal y choca contra el cristal. Porque es incapaz de hacer nuevos análisis y como sabe que tiene razón, cree que le basta tener razón para convencer al otro. No. Es una ventaja evolutiva creernos nuestras propias mentiras. ¿Les habrá pasado a ustedes alguna vez que están hablando con alguien y esa persona está mintiendo y no entiende por qué no le crees? Porque se cree su propia mentira y dices, es que están mintiendo, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿No? Y se ponen súper indignados porque se creen sus propias mentiras, porque creernos nuestras propias mentiras es un mecanismo evolutivo del ser humano como Homo sapiens. Bueno, decía que la última idea del modelo neoliberal ha sido convertirnos a todos en zombies, convertirnos a todos en figuras mercantiles, en individualistas, convertirnos a todos en, pues eso, en empresarios de nosotros mismos, que decía Michel Foucault, un francés. Ese es el escenario que está planteado en el libro y luego hay una cosa que hago es, ¿y entonces ahora qué hacemos? Porque estoy muy cansado de los apocalipsis de la desgracia. Creo que los intelectuales que pintan un escenario fatídico, muy oscuro, parece que lo único que están diciendo es, mirad qué listo soy, veo lo que nadie ve, ¿no? Pero si no te dan ningún tipo de alternativa, es un intelectual de mierda, con perdón. Es un intelectual al cual tú le financias para que se dedique a pensar, a escribir, a leer, y no nos da soluciones, no vale. No vale en las ciencias sociales. Tiene que abrir puertas para que podamos pensar hacia dónde tenemos que ir. Y eso ocurre a menudo, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, lees a gente muy lúcida que te hace unos análisis que te parecen interesantes, pero luego las propuestas son la montaña que parió un ratoncito, ¿no? La montaña que pare nada, ¿no? La última parte del libro intento encontrar hacia dónde debemos ir, cuáles son las propuestas que debemos construir. Y hay dos cosas que déjenme decirles, que yo pongo muchos ejemplos en el libro. El libro está lleno de ejemplos porque me lo enseñó uno de mis maestros más queridos, Jesús Ibáñez. Nos ponía ejemplos para todo, para todo. Y me generó también mis problemas porque siempre lo cuento cuando me fui a estudiar a Alemania, a Heidelberg, wo ich nicht mein Herz verloren habe, sondern meine Zeit. Esto lo digo en alemán para hacerme el listo, no tiene ninguna otra validez. Bueno, la primera vez que fui a Alemania, los primeros 45 minutos, el profesor se dedicó los 45 malditos minutos a decirnos que los ejemplos eran la muerte del pensamiento, que los ejemplos eran el fallecimiento del pensamiento, que los ejemplos eran propio de mentes perezosas que no se atrevían a adentrarse en las brumas del pensamiento, que los ejemplos eran el refugio de los pensadores fracasados que eran incapaces de pensar en abstracto, que los ejemplos eran la muerte definitiva del pensamiento. Y terminó la clase y recuerdo que levanté la mano y dije, perdone, ¿podría poner un ejemplo? ¿No? Como era alemán, maldita la gracia que le hizo, ¿no? Ahí yo pensé, no me va a ir bien en este país, ¿no? Y no me fue muy bien, ¿no? 3 años de mi vida, qué horror.
Bueno, 3 ejemplos de esto que les quería plantear. Uno es un monje zen que ha dedicado toda su vida a enseñar a sus discípulos a diferenciar entre lo verdadero y lo falso, entre lo que existe y lo que no existe, entre la doxa, la apariencia y la verdad. Y llega el día de la última lección y llama a su mejor discípulo al salón de los pasos perdidos, lo pone abajo de la escalera, le pone una vara de almendro en la cabeza y le dice: si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. Recuerdo que yo dije: Jesús, la solución es que le quites la vara al maestro y le des tú con ella a él en la cabeza. Dijo: no, pequeño saltamontes, no. La solución es, fíjese qué importante, que cuando algo es necesario e imposible, si es necesario que no me des con el palo en la cabeza, pero es imposible con las reglas que me has marcado, hay que inventar una nueva dimensión. Cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Y por tanto, una de las tareas que tenemos ahora mismo es inventarnos nuevas dimensiones para buena parte de los problemas. Decía también Jesús Ibáñez, muchas veces no se trata de solucionar problemas, sino de problematizar soluciones. Un segundo ejemplo que para mí es muy importante, empiezo el libro así, que es un dicho chino, que me vale la mitad del dicho chino. Dice el dicho chino que da igual por donde subas a la montaña, desde arriba la vista es la misma. Y me gustaba mucho ese ejemplo porque es verdad. Da igual por donde subas a la montaña, desde arriba tú miras y son los mismos 360 grados. Pero la parte que no es verdad es que no es igual por donde subas a la montaña y cómo subas a la montaña para cómo tus ojos desde arriba se van a fijar en unas cosas o no en otras. Por tanto, las dos cosas son válidas. Una cosa es válida y es que da igual que sea la teología, la economía, la sociología, la politología, la arquitectura, cualquier conocimiento, si es correcto, nos lleva arriba a la misma montaña. Y desde arriba tenemos que interpretar igual el Guggenheim, Succession, las series de Netflix, la crisis ecológica, la resurrección del marxismo o lo que fuere. Si el análisis es bueno, tenemos que mirar de una manera general. Y por eso yo adoro la ciencia política y por eso es tan complicada la ciencia política, porque me obliga a saber de todo. Tienes que saber de literatura, de historia, de economía, de derecho. Tienes que estar atento a cualquier cosa porque puedes ver en cualquier acto, en cualquier destello, puedes ver cómo está funcionando el conjunto. Es lo que se llama un fractal. El fractal es un pedazo del conjunto que refleja el conjunto de la estructura de lo que estás analizando. Y por eso la ciencia social obliga, ya digo, a estar atento a la música que se hace, todas las discusiones, que si el reggaetón sí, si el reggaetón no, qué ocurre con el reggaetón y el feminismo. Es decir, todas esas discusiones son políticas. Es decir, tienen una mirada política siempre, porque la política tiene que ver con lo que afecta a la polis, al conjunto. El libro yo he dicho que es un antimanual de política y digo que es un libro de autoayuda colectiva. ¿Por qué? Porque la única autoayuda que funciona, que es otra de las cosas que siempre me han preocupado, te das una vuelta por la feria y van ustedes a ver muchos libros de autoayuda. ¿Quién se ha comido mi queso? ¿A mí quién coño me importa que se ha comido tu queso? El monje que se compró un Ferrari, Maquiavelo para empresarios. Es decir, libros de autoayuda para ser feliz y prosperar en la vida, ¿no? Entonces, una de las cosas que planteo en el libro es que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Los ricos votan todos los días. Nosotros no. Nosotros votamos cuando nos toca. El otro ejemplo, que lo contaba ayer, me gusta porque me lo contó un cura guerrillero del M19, hablando con él, me decía: tú no tienes ni idea de la historia de Abraham porque salió algo del pueblo elegido, etcétera, ¿no? Y le dije: sí, hombre, yo me lo sé. O sea, Abraham siempre era el tipo obediente. Abraham es el que hace la alianza con Dios porque es tan obediente, es capaz de que... no, ahora me tomo un mezcalito. Si alguien me invita. Es el que hace la alianza con Dios porque es tan obediente que está dispuesto a sacrificar hasta su propio hijo, ¿no? Me dice: no tienes ni idea, como los europeos nunca tenéis idea de nada. Digo: pues cuéntame tú cómo es, ¿no? Me dice: pues la historia empieza cerca de Galilea, donde vivía Abraham. Entonces, en mitad de la noche, se oye una voz que viene del cielo, de ultratumba, que resuena poderosamente y que dice: Abraham, levántate,
agarra a tu hijo Isaac y llévalo al bosque y allí lo sacrificarás en señal de amor por Dios Todopoderoso. Sara, que conocía al pendejo de su marido, se pone a llorar. ¿No lo harás? Sí, levanta al niño, pero no lo harás. Que levantes al niño, que lo ha mandado Dios. La pobre Sara va a la habitación del niño, lo despierta. Levántate, hijo. Y el niño, ¿qué pasa, madre? Ve con padre al bosque a un sacrificio. Ah, vale. Se pone su camisita, van por el camino, a mitad del camino el niño que era listo, dice, padre, ¿y la bestia para el sacrificio? Y Abraham dice, ya vemos eso luego, ¿no? El caso es que llegan a un claro, Abraham agarra al niño, pone ahí unas maderitas, lo pone al niño, le quita la camisita, saca el puñal y cuando está a punto de descargarlo en el pecho del niño, se oye una voz profunda de ultratumba que viene del cielo que dice, Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso. Guarda el puñal, regresa a casa y sé feliz con los tuyos después de esta señal incondicional de amor por tu Señor. Abraham, siempre tan obediente, guarda el puñal, regresa hacia la casa y el niño se incorpora y dice, si no llego a aprender para ventríloco, este loco me asesina. La historia de Abraham sirve para decir que tenemos que reinventar muchas cosas. Es decir, son tres partes de lo mismo. Tenemos que mirar en todas las disciplinas, tenemos que subir a la montaña por diferentes caminos, tenemos que inventar nuevas dimensiones y tenemos que desconocer elementos que antes nos contaban y que no sirven. Ayer les contaba que decía Ludovico Silva que si los loros fueran marxistas serían marxistas ortodoxos. ¿De qué nos sirve un loro marxista? De absolutamente nada, ¿no? Entonces tenemos que revisar muchas cosas. Si Marx viviera, nos patearía el trasero por seguir leyendo cosas de Marx. Nos obligaría a aprender, lo meto en el libro, inteligencia artificial, porque el capital o los que representan esa voluntad de robarnos nuestros cuerpos, nuestros cerebros, nuestra fuerza de trabajo, que eso es una constante histórica. Siempre ha existido gente que ha querido robarnos nuestra fuerza de trabajo, nuestros bienes, nuestros cuerpos, a las mujeres sobre todo, o nuestros cerebros. Ha pasado constantemente. Y para evitarlo tenemos que ver cuáles son las nuevas herramientas. Tenemos que entender inteligencia artificial, tenemos que entender la biotecnología, tenemos que entender la nanociencia, tenemos que entender dónde están hoy generándose las grandes desigualdades. La conclusión del libro es, después del análisis, ya digo, de todo lo que ha ocurrido, el análisis de cómo el modelo neoliberal, que vino a solventar todos nuestros problemas en el año 2008 con la crisis de Lehman Brothers, se quiebra. Y entonces, en vez de decir, es verdad, nos hemos equivocado, no ha servido para nada el modelo neoliberal, todo lo que prometimos, todo lo que os meábamos, era que realmente os meábamos, no llovía. Y teníais razón. Y en vez de decir eso, lo que hicieron fue dar una vuelta de tuerca más al modelo neoliberal. Y de repente llamaron a Bolsonaro, a Donald Trump, a Kast, a Verástegui, y no olviden ustedes una cosa, que no pierdo la ocasión de decirles, aquí, Milei, por supuesto, etcétera, aquí tienen ustedes una extrema derecha, agazapada, porque existe en todos los sitios, en todos, y no pueden negarla porque en algún momento intentarán que emerja, lanzan muchos dardos a ver si alguno funciona. Lo intentaron con Xóchitl Gálvez, no funcionó, van a probarlo con otro, y con otro, hasta que alguno acierte, ¿no? O sea, no nos equivoquen con eso porque son asuntos estructurales y hay una internacional del odio y la mentira que están comunicados entre ellos. Y por tanto se dan los tips, se dan los trucos, se dan las claves para que las cosas ocurran. Decía que a partir de 2008, con la crisis de Lehman Brothers y esta nueva crisis económica, dar una vuelta de tuerca más, que es donde estamos. No, ya me tengo que callar, ¿no? Supongo hace un rato. Sí. Compren el libro. Ahora mismo estamos enfrentando lo que llamamos, lo que llama desde 2004 el Foro Económico Mundial, llama policrisis. Una policrisis es muchas cosas que ya no funcionan. Y les menciono algo porque es que nos afectan en la vida cotidiana. Hay una crisis medioambiental, que todos ustedes la están viendo. Acaban de arder más de 300.000, toda la Ciudad de México ha ardido en España, toda la Ciudad de México. Y hay gente negándolo, diciendo, no hay calentamiento global. Se están acidificando los océanos, tenemos microplásticos en el cerebro, hay lluvias torrenciales que arrastran la parte fértil de la tierra y se la llevan al mar y lo acidifican, están cambiando las corrientes de aire, están cambiando las corrientes marítimas, corremos el riesgo de volvernos a sumir en una glaciación en Europa y están diciendo no existe.
que es una cosa que dices, es que vuestro pensamiento se convierte en un pensamiento que va a matar a mucha gente. Va a matar a mucha gente los que niegan el calentamiento global. Igual que los que niegan, fíjese, en España negaban el calentamiento global y al mismo tiempo han impedido que se invierta en bomberos y en helicópteros y en hidroaviones, y han ardido más de 300.000 hectáreas en mi país, y también en Los Ángeles y en Australia, con todo lo que afecta a todo el planeta, ¿no? Hay una crisis medioambiental, hay una crisis geopolítica. Estados Unidos no ha ganado ninguna de las guerras. No ganó la guerra, son capaces de vencer, pero desestabilizan los países y luego ya terminan perdiendo la guerra y se terminan marchando de Irak, de Afganistán, de Libia, de Siria. En Ucrania van a perder y ahora están planteando invadir Venezuela. Y por eso Petro ha respondido y Claudia Sheinbaum han respondido, porque saben que si invadieran en Venezuela, lo siguiente sería invadir el Amazonas, y lo siguiente sería invadir Panamá, y lo siguiente sería invadir el norte de México. Estamos en 2025 y los indios, es decir, ustedes, ya no tienen solamente arcos y flechas. Hace 3 días pasé por Boyacá, que fue la última batalla en Colombia donde Simón Bolívar, el libertador, venció a las tropas de Fernando VII y terminó la guerra de la independencia. Y yo pasé por el puentecito, que es un puente pequeñito, ¿no? El puente de Boyacá, y yo dije, coño, yo aquí iba con los indios, ¿no? Yo no iba con el 7º de caballería, ¿no? Y aquí me pasa lo mismo. A mí cuando López Obrador hace aquella propuesta a España, vamos a sentar una comisión de historiadores españoles y de historiadores mexicanos para evaluar lo que fue la conquista o la invasión. Y entonces ustedes, discúlpense, porque fuera por enfermedades, por torturas, por trabajo esclavo, murieron muchos millones de indígenas y trajeron ustedes esclavizados a los africanos. Coño, discúlpense. Hicieron todo un escándalo, no, nosotros vamos a disculparnos, ¿no? Pues yo ahí también voy con ustedes, voy con los indios, ¿no? Decía para terminar que 2008 ha marcado un punto de inflexión terrible porque estamos sumidos en una policrisis, una crisis medioambiental, una crisis geopolítica donde Estados Unidos quiere enfrentar un mundo que ya no controla y que nos está llevando a guerras. Ya hay guerra en Europa por primera vez en 30 años, hay guerra en Yemen, hay una guerra genocida, que no es una guerra, que es un genocidio en Israel. Hay varias guerras en África, quiere una guerra aquí, en América Latina. Y por tanto, los cambios geopolíticos, hoy ustedes han visto en los medios de comunicación la foto de Modi, de Xi Jinping y de Putin. Es decir, los BRICS van adelante, los BRICS van creciendo. Y llegará un momento en donde el 85% de la población mundial va a decirle al 15% que controla el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la ONU, quedaos ahí, nos vamos, quedaos ahí ese 15% y nosotros nos vamos a otro lado donde podamos realmente dirimir nuestras diferencias. La crisis geopolítica, el problema es que las bestias heridas siempre terminan dando zarpazos y por tanto tenemos que ser conscientes de que eso va a afectar a la realidad latinoamericana y por eso es tan importante, como dijo en su día Fidel Castro, y por eso creó Hugo Chávez, que era otro visionario, creó la UNASUR y la CELAC, no va a solventar México sus problemas con Estados Unidos sola. Ustedes van a solventar esos problemas unidos con el resto de los países de Centroamérica, del Caribe y del Sur, porque es la única manera de que ustedes les respeten como tales. Por eso es tan importante recuperar el internacionalismo, pero por puro sentido común, por supervivencia. Por supervivencia hay que recuperar el internacionalismo. Hay una crisis tecnológica, tienen 5 locos el control del desarrollo tecnológico. Ustedes tienen una pelea aquí, quédense con el nombre Palantir. Palantir es una empresa de nazis y nazis no es como cuando vas con el carro y alguien te hace una perrería en una curva y le gritas ¡fascista! No. Son nazis de verdad, son fascistas de verdad, que consideran que los latinos son inferiores, que consideran que qué es eso de que vote igual un pobre que un rico. Ese tipo de Palantir, que se llama Peter Thiel, que es uno de los que llevó al poder a Donald Trump, está controlando todo el desarrollo de la inteligencia artificial puesta al servicio de la vigilancia mundial, de la ciberseguridad y de la cibervigilancia. O México tiene una inteligencia artificial propia, o México no tiene futuro. Y se lo digo con todas las letras. Hay una crisis política, con un auge de la extrema derecha en todo el mundo, con una negación de los derechos de las mujeres, con una persecución de la diversidad sexual. Hay una crisis migratoria, donde en Estados Unidos ya ven ustedes la barbaridad que están haciendo con los mexicanos y el resto de latinos que hay en aquel continente.
Para toda esa policrisis hay una respuesta desde la derecha, pero es terrible. Frente a la crisis medioambiental es Donald Trump diciendo drill, baby, drill, taladra, cariño, taladra. Es decir, seguir aprovechando el calentamiento global y el deshielo en Groenlandia para buscar petróleo allá arriba. O intentar hacerse con el Amazonas para intentar sacar también de ahí petróleo. Es decir, que la propuesta a la crisis medioambiental es privatizar los mares, privatizar el Amazonas, es decir, terminar con lo que han construido, por ejemplo, aquí los pueblos originarios, rescatando la posibilidad de que el Amazonas, como imaginaríamos, si entrasen 5 multinacionales, lo que duraría el Amazonas. Frente a la crisis migratoria o la crisis del mundo del trabajo, lo estamos viviendo en Europa, quieren que trabajemos hasta los 70, 72 años. Ya no es trabajar para vivir, es vivir para trabajar. Es vivir para trabajar. Frente a la crisis migratoria, lo que estamos viendo en España, bueno, pues ya hemos hecho disparar a inmigrantes que venían con balas de goma y algunos se ahogaron. O devolverles según entran, nos cargamos el derecho de asilo. Pero es que además no vamos a poderlo frenar. La edad mediana en África es de 18 años y en Europa está cerca de los 30. Estamos envejeciendo, más de los 30 en Europa. Estamos envejeciendo y no queremos hacer el trabajo que hacen los inmigrantes. Van a venir sí o sí. ¿Qué ocurre? Que quieren que vengan sin derechos. Quieren que vengan ganando muy poco, que nos hagan el trabajo que no queremos hacer nosotros, que nos pongan las copas, que limpien el trasero de nuestros ancianos y que luego no los veamos ni siquiera el fin de semana, ¿no? Que no tengan ningún tipo de derechos. Se van a negar. La crisis geopolítica, la derecha ya sabemos cómo la quiere solventar, justificando el genocidio en Gaza, invadiendo Venezuela, invadiendo el norte de México, haciéndose con el Amazonas, haciéndose con Panamá. Es un disparate. Es un auténtico disparate. Por tanto, fíjense, tenemos el desafío de ver cómo desde posiciones progresistas somos capaces de responder a estos desafíos globales, que son muy complicados y que lo primero que nos exigen, como les decía al comienzo, es un buen diagnóstico. No podemos hacer malos diagnósticos. No sigo, porque si no, no van a comprar el libro y mi editorial va a quejarse. Estoy diciendo algo que es medio retórico, poético, pero que responde a lo que estoy planteando. Y es que de las 4 cavidades del corazón, la primera tenemos que dedicarla a la política. Tenemos que romper ese maleficio que dice que los políticos son todos iguales, que la política no sirve para nada, que busca la solución tú misma, cómprate un libro de autoayuda. No, drógate. ¿No saben? Leí en un libro que me puso los pelos de punta que un sindicato a un trabajador que estaba denunciando a su empresario por acoso laboral, lo que hizo el sindicato fue pagarle las pastillas del psicólogo. Dice, no puede ser, no puede ser. Hacemos también eso en Gaza, que les pagamos antidepresivos o les damos armas. Yo tengo la respuesta muy clara. En el año 36, Franco, con ayuda de Mussolini y de Hitler, dio un golpe de Estado y pedimos armas a Francia y pedimos armas a Inglaterra y nos las negaron porque lo veía mal la opinión pública. Y luego invadieron Francia por pendejos y bombardearon Londres por pendejos. Y no hubiera ocurrido la Segunda Guerra Mundial si hubieran dado armas a la Segunda República. Por tanto, yo no estoy a favor de que a la gente le solvente sus problemas dándole antidepresivos. Hay que darles capacidad de organización, capacidad de conciencia y capacidad de lucha, porque si no estamos haciendo, ya digo, trampas. La primera cavidad del corazón tiene que ver con la política. Tuve una discusión en un foro social mundial con un profesor marxista, irlandés, pero asentado en Puebla, John Holloway, que decía que había que cambiar el mundo sin tomar el poder. Es decir, que había que estar en las calles, que no había que participar de las elecciones, que no había que hacer partidos políticos. Y yo veía a la derecha dando palmas diciendo, sí, seguid en las calles. No. Lo que más miedo le da es que esté Claudia Sheinbaum en el Palacio de los Pinos, o bueno, en el equivalente en la Plaza del Zócalo. Que estuviera la derecha, la izquierda boliviana en el Palacio de Gobierno que se llamaba Quindoret, ¿cómo se llama? O que estuviera en la Casa de Nariño, en Colombia, o que estuviera en el Palacio de la Moncloa, en España. Es decir, hay que participar de la política, amigas y amigos. En cualquier nivel. Uno puede estar simplemente votando, otros militando, otros... Hay una parte que para mí es la que más me interesa del libro, pero no me da tiempo a contársela, que es que tenemos que hacer partidos movimiento, que es un poco lo que conté ayer. No valen los partidos clásicos.
El partido clásico es un partido donde el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Es la ley de hierro de la oligarquía de Robert Michels, 1911. Y hoy hay que decir que el spin doctor o el jefe de gabinete sustituye al secretario general. Y al final la ciudadanía no participa y eso es un disparate, no funcionan las cosas. Uno de los grandes riesgos de Morena es que se convierta en un partido clásico, que no lo ha sido. Todo lo que han conseguido ha sido porque en paralelo al ascenso de López Obrador y a la gestión de López Obrador estaban ustedes construyendo un partido, movimiento, con toda la riqueza que eso implica. Si Morena se convierte en un partido anquilosado, apaga y vámonos, todo lo que han ganado, marcha atrás. Y como les decía ayer, les hablo desde la experiencia de haber fracasado. Porque yo he fracasado en mi país. Tuvimos un partido político con 6 millones de votos que transformó la realidad y fracasamos por no construir un partido movimiento, porque cuando no construyes un partido movimiento se hacen familias dentro del partido, las familias se pelean, las familias terminan extinguiéndose, terminas debilitándote, terminas dando carnaza a los de fuera y terminan destruyéndote. Cuento en el libro la historia de la Nestlé. En los años 80, la Nestlé, la famosa multinacional, empezó a decir en América Latina y en África que las madres buenas no daban el pecho a sus hijos, sino que daban leche de fórmula, leche infantil, leche en polvo. ¿Y qué ocurrió? Que en América Latina y en África, por ese mensaje de la Nestlé de que las buenas madres daban leche en polvo y no daban el pecho, murieron muchos niños porque no había agua potable o porque no había la cultura de esterilizar los teteros. ¿Saben ustedes qué ocurrió? Que hubo una campaña Baby Killers puesta en marcha por religiosos. ¿Y qué hizo la Nestlé? Contrató a un tipo de la inteligencia militar norteamericana para reventar el movimiento. ¿Y saben qué hizo? Dijeron, tenemos que dividirlos, hay que identificar a los radicales, llamaba, que eran los que habían puesto en marcha el movimiento, los que habían hecho el análisis, los que habían hecho la organización. Hay que identificar a los oportunistas, que son gente que ha visto el movimiento y se han apuntado. Hay que identificar a los idealistas, que son gente con buen corazón, que les duele esto, pero hay que identificarles porque a esos les podemos engañar. Y hay que identificar a los realistas, porque con esos podemos negociar, porque no quieren pedirnos muchas cuentas ni están en contra del sistema. De manera, decía el autor Robert Pagan, decía, si compramos a los oportunistas, confundimos a los idealistas, negociamos con los realistas y aislamos a los radicales, el movimiento se acaba. Les sonará de algo. Por tanto, si no hacemos partidos movimiento, el riesgo de que esto nos pase es muy alto. Por eso la primera cavidad es para el partido, es para ganar alcaldías municipales, para ganar estados federales, para ganar las elecciones generales. Es decir, pensar en la lógica de ganar elecciones. La segunda cavidad del corazón tiene que estar en la calle. No hubieran sacado nunca adelante la reforma judicial si la gente no hubiera estado en la calle empujando. En la calle es donde el miedo cambia de bando, en la calle es donde realmente los impulsos sociales se logran. La tercera cavidad del corazón, y por eso estamos en esta Feria del Libro, y por eso yo hago el esfuerzo de venir hasta aquí. Tenemos que militar en el relato, tenemos que hacer buenos análisis, tenemos que volver a leer, tenemos que volver a discutir, tenemos que entender la realidad, tenemos que entender dónde nos equivocamos, tenemos que tener la humildad de cuando nos equivocamos decir me he equivocado, pero para eso hace falta debatir. El diálogo es democrático. Don Quijote no estaba loco. Don Quijote no estaba loco porque dialogaba con Sancho Panza, dialogaba con su amor por Dulcinea, dialogaba con el bachiller. El que estaba loco de atar era Hamlet, que monologaba con la maldita calavera. Ser o no ser. Ese sí que estaba loco de atar. Cuando dialogas no estás loco, cuando monologas estás loco. Por tanto, tenemos que militar en el relato. Es una obligación y por eso lean, discutan. No permitan que las formaciones políticas en las que estén, en las que sean, dejen de debatir internamente, que no se conviertan los partidos en las correas de transmisión de las necesidades institucionales, porque se anquilosan, bajen a los líderes de las peanas, háganlo pueblo. Hay que bajar a Bolívar de las peanas donde están las estatuas y volverlo a hacer pueblo para encontrar en el pasado lo que anticipó nuestra rabia. Y la cuarta cavidad, como les estoy poniendo mucha tarea de militar en la política, de militar en las calles, de militar en el relato, la cuarta cavidad guárdensela para la alegría. La risa es revolucionaria. La risa es revolucionaria porque derriba todas las jerarquías. La risa trata de igual. Es el nombre de la rosa cuando Jorge se ríe. No, perdón, se ríe. Llora de los que se ríen. Y por eso tiene que destruir el libro sobre la risa de Aristóteles en la novela de Humberto Eco. La risa derriba cualquier muralla.
Y al final, fíjense ustedes, con la política, con las calles, con el relato y con la alegría, les prometo que se les llenará la cabeza de conciencia. Y decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias.